Bueno, Oscarcito, mejor con literatura Seguimos con mendocina. la ¿sí? historia de la literatura mendocina, que es parte de la historia de Mendoza, como Claro. todos saben. Habíamos visto la importancia que tuvo la poética en los primeros años del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con el comienzo de la narrativa, con Máximo Cubillos, y habíamos sostenido, con Arturo Roy, por supuesto, teniendo sus investigaciones de base, que la literatura mendocina nace en el romanticismo y en parte del iluminismo. Ahora, hay un momento en que el romanticismo cae, y cae con la aparición del modernismo, que está representado por Alberto Castro. Alberto Castro introduce, cuando se habla del modernismo, se habla del modernismo como corriente literaria, pero técnicamente podríamos decir que nos acercamos al realismo. ¿Se puede ilustrar de alguna forma para los que no nos hemos interiorizado mucho algunas características de lo que es la literatura romántica? Porque romántica no es en términos de conquista de una señorita, llevarle flores, lo que es la literatura realista e iluminista, etcétera. Sí. Podríamos también agregar algunas cosas generales, digamos. El romanticismo está caracterizado... el romanticismo es un movimiento básicamente cultural, pero también es filosófico, y también es técnico. En el romanticismo está el cantar y el describir una parte de la realidad, Santiago. En el romanticismo básicamente mendocino, del sur de Mendoza, aparecen las acequias, las nieves, las flores de durazno, los almendros, muy bien versificados, muy bien cantados. Lo paisajístico. Lo paisajístico, o aquello que tiene que ver con la cara romántica del amor, la mujer, el hombre. Lo lírico. Exactamente. El realismo, y esto ya tiene algunos nombres distintos, en algunos lugares el naturalismo, en otros lugares el modernismo o la literatura moderna. Aparece ya el hombre concreto, con sus dolores, con sus angustias, el hombre explotando al hombre, el hombre sufriendo, y en el realismo se le da la palabra a aquellos que no tienen palabra en el romanticismo. ¿Sí? El romanticismo no hay. ¿Sí? El personaje del romanticismo no tiene palabra, y si la tiene es para cantar la belleza nada más de las cosas que se rodean. Es cuando decíamos que nace allí en los comienzos del siglo XX el realismo, y ubicamos a Castro, Alberto Castro, y ubicamos La Ranita, y ubicamos Alita Quebrada, ubicamos el Club de Damas que hablamos en la columna anterior. Es ya la descripción de algunos fenómenos políticos, sociales, ideológicos, bien descrito. Es Alberto Castro canta, describe, escribe, crea en la década del 20 del siglo XX. Y para algunos, la década del 20 del siglo XX es la década de mayor productividad cultural. Es la década de la mayor creación, de mayor creatividad literaria. Esto ocurre a partir de investigaciones, esto que estoy diciendo, bienvenido sea el café para compartir los alfajores de carnavales. Que se sepa que llegó el café.
Bien, hay un personaje después de Alberto Castro, gracias, que es Benito Marianetti. Benito Marianetti, Personaje de Alberto Castro. después de Alberto Castro, ahora sí. viene Benito Marianetti Sí. a producir en el siglo XX, perdón, en la década del 20 del siglo XX, creaciones literarias. Benito Marianetti nace en 1903 y a los 17 años de edad, o sea, en 1920, sorprende al mundo cultural y a los lectores mendocinos con una obra que es eminentemente literaria, Cuando la penumbra llega. Y así se llama, es narrativa. Posteriormente Benito Marianetti empieza a escribir política y empieza a militar y empieza a escribir historia. Obras de Benito Marianetti muy conocidas en nuestro medio, El racimo y su aventura, por ejemplo, la historia de la vitivinicultura, Argentina, realidad y perspectivas. Argentina, realidad y perspectiva, que son ya libros de investigaciones históricas y políticas. Pero Un libro dedicado a Aristóbulo del Valle, inclusive. Exactamente. Bien, entonces en 1920 la primera obra de Benito Marianetti, Cuando la penumbra llega. Es una obra de ficción. Es ficción, sí. es una narrativa poética y es una gran obra, es la menos conocida de Claro, todas las obras de claro. Marianetti. Después aparece Maximino Escobar, con una obra también en 1920, con una obra que se llama Evangelina o La flor del Moyano. Es una novela, también realista. Y después una mujer inaugura la novela femenina del siglo XX. Acordémonos que la anterior del siglo XIX era poesía, ¿no es cierto? Esta mujer se llamó Esther Monasterio y vivió entre 1858 y 1956. Casi 100 años. Casi 100 años. Conocida con una novela que se llama Volverá, que se publicó y se editó en 1925. Acá quisiera dejar marcado, antes de llegar a Carlos Ponce, que es el que sigue, que todos los escritores y los trabajadores de la cultura de esa década del 20 publican el megáfono. Y megáfono está íntimamente relacionado a Julio Rudman, ya que un film de la literatura mendocina, dirigido por Samuel Gleiser, es un poco lo que desde el lado de las filmaciones con dibujos animados de los productores culturales de la época, hacen de megáfono, que era un lugar donde se hablaba, se hacían tertulias, se publicaban. Estaba tu abuelo allí, Manuel Gleiser. Manuel Gleiser. Esto todo en la década del 20. Vuelvo a repetir, para Arturo Roy, la década de mayor productividad cultural. También nos sorprende es Carlos Ponce. Carlos Ponce es un médico mendocino, nacido en 1863, murió en 1928. Nos sorprende con los cuentos mendocinos. ¿Sí? Son el primer libro de cuentos. También Carlos Ponce fue músico. Algunos de estos cuentos tienen que ver con la música y publicó esta novela que ustedes tienen posibilidad de tocarla hoy, Sí. que se llama Termalia. Sí. Termalia está En 1927. en 1927, es dado a conocer, fue escrito un poco antes. Su temática gira alrededor de las vacaciones de los mendocinos de hace 100 años, lugar donde vacacionaban,
aún antes de la llegada del ferrocarril, que son el lugar de las termas de Cacheuta. Es ficción. Ficción, pero Basada en, como se dice ahora, basada en hechos reales. exactamente. Sí. Entonces, el doctor D'Angelo nos ha traído el libro, que es la primera edición Sí, del sí. 27, para Sí. que lo podamos ver acá. Sí, señor. Tome café tranquilo. sí, solamente voy a tomar café, no voy a comer alfajores por el momento. Se los lleva. Por el momento. Lleva. Bien, Carlos Ponce es reconocido en el campo cultural. Carlos Ponce es de Mendoza capital. ¿O Es de Mendoza capital, nació en la calle de las Garantías, Ah, bueno. hoy calle Godoy Cruz, Ajá. específicamente en la esquina de San Nicolás y las Garantías. Digámoslo En actual. en actual San Martín y Godoy Cruz. Ah, Ustedes saben por qué se llamó la calle de las Garantías. por la que estaba la... Por culpa de los abogados de derechos humanos. No, porque estaba la cuestión de las prendas, digamos, ¿sí? ¿No? No, ese era un callejón. Nos debíamos un poquito. Dale. Nos debíamos un poquito, tiene que ver con, Sí, nada, obviamente, con la historia de con Mendoza. Sí. Gobernaba la provincia de Mendoza don Domingo Bombal, allá en unos años anteriores a Tiburcio Banega, y el jefe de las milicias mendocinas era el coronel Segovia, que era un militar fanático de su condición de miliciano y quería que los militares, los milicianos, votaran. Entonces, indefectiblemente no podían votar, estaban excluidos, inclusive no podían ni siquiera votar más de la mitad de la población. Claro. El voto no era el voto Universal. Era universal masculino. Sí. Pero se le había empecinado en que tenían que votar. El juez electoral era, por entonces, Manuel A. Sáenz. Manuel A. Sáenz trata de alguna manera de decirle al gobernador que no, constitucionalmente, por decirlo de alguna manera, legalmente no se podía. Sin embargo, el coronel Segovia insistía. Entonces, en algún determinado momento empezó a perseguirlo a Manuel A. Sáenz, y Manuel A. Sáenz se esconde, digamos, en la Casa de Gobierno, que en ese entonces estaba, la Casa de Gobierno de la Ciudad Nueva, estaba ubicado en donde está ahora la Escuela Patricias Mendocinas. ¿Sí? En la calle Gutiérrez. En la calle Gutiérrez. Había un viejo callejón hacia el norte, entonces Manuel A. Sáenz, escondido ahí, pedía protección a Bombal, y Bombal me dice: mire, doctor, la única alternativa que tengo para que el coronel Segovia no lo haga sonar a usted es que se vaya por ese callejoncito al fondo de la Casa de Gobierno. Hay un callejoncito, un caminito, atraviese un alambrado. Yo le garantizo que si llega a la calle del fondo, usted va a poder escaparse mientras yo entretengo a Segovia. Así ocurre, pero resulta que Segovia había mandado a sus milicianos a esperar al fondo del callejoncito, y cuando está saliendo Manuel A. Sáenz por ese callejoncito, lo agarran y le dan una paliza que lo dejan de cama durante meses, fracturado por todos lados. Y demás. Esto, a partir de allí, pasó a llamarse Calle de las Garantías. Una garantía, garantía que lo iban a hacer sonar. Hasta entrado el siglo XX, que se llama... ¿Cómo se llamaba antes? Calle de las Garantías. De las Garantías. Y había que demostrar el espíritu democrático que tenían, si querían votar, digamos. Sí, a ver si te bancás esta. Claro, tenían que demostrar que realmente tenían mucho ahínco. Carlos Ponce nació y vivió en la Calle de las Garantías, digamos. Fue médico, un músico, como dije recién, fue un gran trabajador en el campo de la cultura, fue diputado,
actualmente una calle que atraviesa de norte a sur en Rodeo de la Cruz, se llama Carril Ponce, en homenaje a él. También tenía su casa de campo sobre la actual calle Carril Ponce. Un hospital de Tunuyán llevó durante mucho tiempo su nombre. Actualmente no lo lleva, no sé por qué. ¿Es el que se llama Scarabelli ahora? Scarabelli, sí. En esta novela que sería la tercera novela en la historia de la literatura, de la narrativa mendocina, está descrito, yo diría, es una radiografía, para hablar en términos médicos, de la sociedad mendocina de hace 100 años. O sea, describe el paisaje, describe las condiciones sociales, describe los intercambios interpersonales, describe a las familias, describe las vacaciones que se tomaban. En ese sentido es una novela social, entonces. Es una novela social, exactamente. Aunque la novela de compromiso social con mayúscula nace con Iberna Codina y Tejada Gómez, ¿no? Claro. Que esto unos años después. Muy pocos años después de Carlos Ponce aparece Alfredo Ufano, Vicente Nacarato, Ricardo Tudela y Jorge Ramponi. Estos 4 gigantes de la literatura ya hacen hincapié, hacen mella en la década del 40. Tenía algunas cosas para leer, pero me parece que tendríamos que dejarlo. Se nos va el tiempo. Sí. Siempre es bueno que te sobre material y que nosotros nos quedemos con ganas para la próxima. Pero ahí había un mensaje que tenía algo que ver con esto, ¿o no? No tenía que ver con esto. Bueno, lo dejamos después entonces. Sí, claro. Entonces, de la riqueza de la década del 20, vamos a pasar a la riqueza poética y literaria de la narrativa en la década del 40, para posteriormente hacer una detención en la novela social de Iberna Codina y Tejada Gómez. Aprovecho para decir que el doctor, acompañado de 2 de sus secuaces preferidos, Carlos Levi y Emilio Fernández Cordón, presentan un libro escrito a 6 manos, sería una cosa así, un libro de cuentos que se llama Asociación Ilícita, que no otra cosa es lo que han hecho estos señores, esta noche a las 9 de la noche en el Salón Azul o en la Sala Azul del Complejo Le Parc, en el marco de la Feria del Libro. Muy bien. Así que ahí estaremos. Los espero.